Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Vamos a leer el versículo 30. Dice así la palabra: ¿Cómo podría un solo hombre perseguir a cuántos? A 1000, si yo, el Señor, no se los hubiera ¿qué? Vendido. ¿Cómo podrían solo dos poner en fuga a 10,000, si yo, su roca, no se los hubiera entregado? Yo le voy a decir hoy uno de los nombres de Dios poco conocido por ustedes quizás. Dios, Él tiene varios nombres. Usted sabía de eso, ¿no? Él tiene varios nombres. Uno de los nombres de Dios, Él era conocido así antiguamente, es este nombre. ¿Qué nombre? Roca. Uno de los nombres que se dio a Dios era de roca. ¿Por qué a Dios en la Biblia salmistas como David le llamaban a Dios de roca? ¿Por qué? Porque la roca expresa confianza, fortaleza, refugio. La roca era un símbolo de fuerza. La roca era un símbolo de refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar donde las personas con necesidades, con miedos, en apuros, iban cuando estaban en apuros. ¿Sí me hago entender? Entonces, uno de los nombres de Dios era este, roca. Si usted lee después del Salmo 18, David dice así: el Señor es mi roca, mi salvación, mi protector. ¿Por qué David dijo que Dios era su roca? Si usted lee la Biblia, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, que las personas que oyen sus palabras y las ponen por obra, son semejantes a hombres que construyeron su casa ¿sobre qué? La roca. Que cuando vinieron los vientos y las aguas le azotaron con fuerzas y los ríos se inundaron, aquella casa se mantuvo como firme, porque ella fue edificada sobre la roca. Pero aquellos que oyen las palabras de Dios y no las practican, son como personas construyendo una casa en la arena, que cuando vienen las tempestades, la derrumban. La roca es este símbolo de fuerza. O sea, las rocas por su solidez e inmutabilidad evocan las ideas de cohesión, respaldo, seguridad, firmeza y eternidad. Dios es llamado de roca porque da firmeza a los que se apoyan en Él. Amén, gente. Dios le trajo aquí para que usted pase a apoyarse en ¿quién? En Él. Para que su vida esté en esta roca, de manera que Él le dé el apoyo que usted necesita. Vamos a leer ahí otra vez, versículo 30. ¿Cómo podría un solo hombre perseguir a 1000, si yo, el Señor, no se les hubiera vendido? ¿Cómo podrían solo dos poner en fuga cuántos? 10,000. Si yo, ¿su qué? Su roca, el que les daba el apoyo, el que les daba la fortaleza, el respaldo, no se los hubiera entregado. Entonces Dios aquí está hablando con el pueblo en una época en que ellos abandonaron a Dios. Y Dios les estaba haciendo recordar: ¿cómo ustedes creen que vencieron? ¿Cómo ustedes creen que vencieron? Ustedes no se dieron cuenta que solo uno de ustedes vencieron a 1000 hombres. ¿Cómo esto? ¿Cómo pueden que dos de ustedes hayan vencido a 10,000? ¿Cómo ustedes han tenido victorias improbables? ¿Cómo cosas imposibles y sobrenaturales han pasado en ustedes, en medio de ustedes? ¿Cómo puede, gente, un solo hombre vencer a 1000? ¿Cómo puede eso? Es algo imposible, ¿o no? Pero ¿por qué ellos vencían? Y las batallas imposibles ellos vencían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y porque ellos estaban con Dios. Pero había un problema aquí, que ellos empezaron a vencer mucho. Y es ahí que viene uno de los relatos más tristes que podemos leer en la Biblia. Un desahogo de Dios. Vamos a leer el versículo 3. Versículo 3. Dice así: voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca
y su obra es perfecta. Todos sus caminos son ¿de qué? De justicia. Él es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. En Él no hay ninguna maldad. En Él no hay ninguna maldad. La primera cosa que yo quiero que usted entienda: si usted dice estar obedeciendo a Dios, estar con Dios, y las cosas no le están yendo bien, en Dios no hay ninguna maldad. La maldad está en usted. Dios no falla. No me venga usted a decir: pastor, yo hago todo lo que ustedes dicen, ¿por qué para mí no funciona? Yo soy dizimista, yo vengo aquí, yo obedezco. La maldad está en usted, no está en Dios. Dios no hace excepción de personas. Si algo no está funcionando en su vida, en Él no hay ninguna maldad. Usted ante sus ojos puede creerse justo, usted ante sus ojos puede parecer correcto, pero en Dios no hay ninguna maldad. Él es justo y es recto. Si algo no le está funcionando, la maldad está en nosotros, pero no está en Dios. Es que a veces la soberbia no nos deja entender que somos nosotros el problema. Por eso a veces hasta renegamos de Dios y le echamos culpa a Dios y buscamos la culpa ¿en quién? En Dios. Pero en Él no hay ninguna maldad. Él no es el culpable de la violación. Él no es el culpable de la separación. Él no es el culpable de la miseria. Él no es el culpable de su enfermedad. Él no es el culpable de nada malo en su vida, porque en Él no hay ninguna maldad. Amén, gente. Entonces no busquen en Dios la culpa, porque Él no es culpable de nada. Versículo 10 dice: lo encontró en un lugar que deshabitado, en un yermo horrible y solitario. Lo atrajo hacia Él mismo y lo instruyó. Lo cuidó como que. Nadie quiere buscar a Dios mientras se siente bien. Todos nosotros llegamos a la presencia de Dios cuando estamos tocando ¿qué? Fondo. Y es lo que Dios está diciendo: yo cuando les encontré, ustedes estaban solitarios, todos les habían abandonado, la vida de ustedes estaba horrible, pero yo fui y les atraje a mí, y les cuidé como que la niña de los ojos. No es una niña, no es una chamaquita, no, como ella, no. La niña de los ojos es una parte por donde entra la luz y sale la luz por la iris aquí del ojo. ¿Es la iris o el iris? Entonces ustedes no me corrigen, me van a dejar hablar mal. Aquí dentro del ojo tenemos el iris, y aquí dentro hay una parte llamada la niña de los ojos. Es una parte que no se puede no se puede tocar, es intocable. Y Dios dice: yo le cuidé a ustedes como la niña de mis ojos. No permití que nadie les tocara, yo les protegí. Amén, gente. Ahí dice aquí, versículo 11: así como el águila revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor que los guió sin la ayuda de ningún Dios extraño, los hizo que ascender a las alturas. Mire lo que Dios está diciendo: cuando yo llegué a la vida de ustedes estaban mal, en la quiebra, solos, abandonados, con una vida horrible, pero yo los cuidé como si fueran la niña de mis ojos, no permití que nadie les tocara. Además, al igual que un águila protege a sus polluelos, yo también le protegí a ustedes y yo les guié a ustedes, que es todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere poder guiar a usted. Dios no le quiere imponer nada, Dios no le quiere obligar a nada. Dios quiere que usted se permita ser guiado por Él, y no guiado por su corazón, no guiado por las noticias, no guiado por las personas, no guiado por nadie. Dios quiere ser el que le guía a usted. Amén, gente. Él dijo: porque yo les guié a ustedes, yo los ascendí a ¿qué? A las alturas. O sea que Dios quiere poner aquí a la altura, en lo alto, por encima. Mira a qué punto llegó el pueblo. El que estaba ya abandonado, solitário, Dios los hizo ascender. Usted puede haber llegado aquí hoy muy mal, destrozado, destruído, pero Dios le va a ascender a las alturas. Como dice la palabra, Él levanta al pobre del polvo. Ele levanta desde el muladar el que es necesitado. O sea que Dios quiere levantar usted y proteger usted y guiar usted e instruirle cuál es la vida que usted tiene que vivir. ¿Quién me está comprendiendo? Versículo 15 dice: pero, ¿qué pasó?
Jesurum significa justicia, recto, algo así. Es un nombre que Dios le daba a Israel. Pero Israel, ¿qué hizo? Engordó y dio coces. ¿Qué son coces? Mira, coces es cuando el animal, ¿ya vieron el caballo que usted le quema el caballo qué? Eso se llama ¿cómo? ¿Patear? ¿Patear? Entonces, patear significa coces. Dios dice así, al igual que un animal, yo les cuidé, ustedes engordaron y ahora están ¿qué? ¿Ya vieron ustedes aquel perro que usted le cuida, usted le lleva para bañar, para, ¿se dice tosar? El perro. Tusar. Cuando cortarle el pelo, cuando usted le lleva el perro para hacer manicure, pedicure y cortarse el pelo, usted cuida del perrito, usted le da la comida y a veces usted quiere ir y él quiere como, ¿ya vieron así? Es lo que Dios está diciendo, yo les cuidé. Ahora ustedes que engordaron, estaban flaquitos, desnutridos, ahora ustedes engordaron, ¿no? Ahora están llenos de sí, se volvieron arrogantes, soberbios. Ahora a mí que les cuidé, ¿me están dando qué? Patadas. Mira lo que Dios está diciendo. Eso aquí no es una historia, no, fue algo real que le pasó en la época en que fue escrito y ha pasado en los días de hoy, en que Dios nos agarra en la peor situación de la vida. Cuando ya no hay nada, no hay nadie, encontramos en Él un refugio, una salida. Dios nos recoge, nos acoge, nos ayuda, nos instruye, nos entrena, nos levanta. Y cuando nos ponemos bien, ¿qué es lo que le hacemos? Somos ingratos. ¿O no es verdad? Es igual que aquella pareja que usted cuando le conoció no era nada. Usted le ayudó y ahora que ele creció, le cambió por otra. Cambia la de 50 por 2 de 25. ¿O no es verdad? Es el hijo que usted le dio toda su vida para ayudarle y ahora él ni se olvida de Dios, él ni se acuerda de usted. Es lo que le pasa a Dios. Porque hoy usted puede estar llegando aquí de repente, es su primera vez, yo no sé, su vida está ahí destrozada. Yo ya le estoy diciendo lo que le va a pasar, Dios le va a levantar, Dios le va a ascender, su vida va a cambiar. Pero cuando usted engorde, no le dé a Dios la espalda, no lo abandone, no cambie a Dios por hombres y por mujeres, no cambie a Dios por dinero, por trabajo, no cambie a Dios por su orgullo, por su vanidad, no le cambie a Dios por nada, por nadie. Porque para Dios es mejor que usted se quede pobre con Él, que usted tenga todo el dinero del mundo pero esté sin Él. ¿Me doy a entender? Dios prefiere tener a usted un pobrecito, un miserable, viviendo en una casa de cartón, pero a sus pies de Él, que usted teniendo todo lo que quiere, pero tirándole patadas a Él. Pero Jesurún engordó y dio coces, y abandonó al Dios que lo hizo, menospreció ¿qué? La roca de su salvación. La roca es Jesús. La roca es el altar de Dios. Y cuando yo digo altar de Dios, significa la relación con Dios. Abandonar el altar de Dios significa ¿qué? Abandonar la relación con ¿quién? Con Dios. Es abandonar los domingos con Dios. Es abandonar la comunión con Dios. Es cambiar a Dios por algo más chido, más padre, más divertido. Es cambiar a Dios por algo que aparentemente es superior. Pero cuando usted estaba en las últimas, en las malas, usted fue a Él. Él le ayudó. Cuando nadie estaba para usted, Dios estaba. Y ahora que usted está bien, usted le está dando la espalda, usted le está abandonando, usted quiere dejar el altar de Dios, la roca que es Dios. No cometa este error, no abandone el altar de Dios. Todos los que abandonaron el altar de Dios fueron avergonzados, fueron humillados, porque abandonar el altar significa abandonar la relación, la comunión con Dios. ¿Qué me está comprendiendo, gente? Ponga atención a lo que le voy a decir. La roca es lo que le da apoyo. Infelizmente muchos hacen de su diploma una roca y se apoyan en qué? En su diploma, y hacen de su roca su diploma, su licenciatura, su condición económica, su dinero. Hay quienes hacen de su roca su familia, hay quienes hacen de su roca una palanca, un político, hay quienes hacen de su roca sus conocimientos. Es en lo que uno se apoya, es lo que uno se aferra, es lo que a uno recurre cuando está en apuros. Pero esta roca no es suficientemente fuerte para soportar y para respaldar a usted en los momentos difíciles. Porque tener a Dios como roca significa yo dependo de Él y yo confío en Él. Yo dependo de Él y yo confío en Él. Yo dependo de Él y yo confío en Él. Cuando yo abandono la roca es porque yo dejé de confiar en ¿quién?
E agora eu vou confiar em outra coisa. Em onde você ha puesto sua confiança? Em quem você ha puesto sua confiança? A Bíblia diz em Jeremias 17: maldito es el hombre que confía en el hombre y que hace de su brazo su fuerza, su riqueza. Maldito aquele que confia em seu coração e que se deja guiar por seus sentimentos. Só trae maldição para sua vida. Pero bendito es aquele que confia em quem? Em Deus. E que de ele hace su roca. O versículo de número 31 diz assim: la roca de aquellos, de los que não confiam em Deus, não é como nuestra roca, e hasta nuestros enemigos podem constatarlo. La roca deste mundo é como eu les dije, el diploma. La roca deste mundo, em lo que se apoia a gente neste mundo, são em suas filosofias, em suas religiões, em suas capacidades, em el dinheiro. La roca deste mundo são suas palancas. La roca deste mundo é a mentira, é no que a gente se apoia. Pero la roca de ellos não é como nuestra roca. Nuestra roca é diferente e eles reconhecem isto. Porque quando você entrega sua vida a esta roca que é Jesus, te põe sua vida no altar e se relaciona com Deus, em vez de oferecer sacrifícios a los demônios, você oferece sacrifícios a quem? A Deus. Te agrada a Deus, então Deus hace de você forte. Todos os que hicieron de Deus su roca, pasa lo que pasó, lo que yo les dije al inicio. Un hombre perseguía a ¿cuántos? A 1000. A dos hombres, 10,000. Como estos hombres se hacían tan fuertes en las batallas? Como estos hombres vencían las guerras tan difíciles? ¿Cómo puede un chaparrito vencer a un gigante? ¿Cómo pueden personas sin armas vencer a batallas? ¿Cómo pueden los muros que son indestructibles ser derribados? Porque el pueblo hizo de Dios su roca. Y cuando yo estoy en el altar, cuando yo estoy con Dios, yo soy más fuerte hasta que la muerte. Amén, gente. Yo venzo al infierno. Puede juntarse todo el infierno, todos los demonios, los mayores brujos que haya en Cuba, en Catemaca, en cualquier lugar del mundo. Ninguno de ellos puede detenerme o vencer. Porque Dios es mi roca. Él es mi salvación. Amén, gente. Póngase de pie, por favor. Deus quer ser sua roca, e para que Ele seja sua roca, você tem que aceitar depender de Ele, e confiar em quem? Confiar em Ele. Gente, esta palavra é uma palavra de confiança. Eu sei que sua vida vai cambiar, eu sei que você vai prosperar, você vai engordar, mas pastor, você vai engordar, você vai estar bem, você vai sair dessa situação, todo se vai poner bem, a qualquer momento, você vai ver que sua vida vai estar diferente de lo que é hoje. Pero quando isso aconteça, não lhe dê a espalda como muitos fazem a Deus. Não provoque a ira de Deus. Não abandone a Deus. Não rompa este pacto. Não cambie a Deus por dinheiro, por nada, por nadie, por nada. Firmar e assumir com Deus um compromisso que Ele será sua roca, Ele será seu refúgio, Ele lhe vai dar firmeza, Ele vai ser sua fortaleza, em Ele você vai encontrar a salida, Ele vai ser sua força, Ele vai ser seu respaldo, Ele lhe vai dar suporte, Ele lhe vai ajudar em todo. Você pode apoiar-se nele, você pode descansar nele, você pode confiar nele. Amém, gente? Você, aunque seja você vai vencer inimigos mais grandes, mais fortes que você, problemas mais grandes e mais fortes que sua capacidade, você vai vencer se você haga de Jesus sua roca. Pero você não pode quitar sua vida desta roca, você não pode cortar essa relação com Deus, você não pode quebrantar este pacto, você não lhe pode dar a Deus a espalda como muitos fizeram. Avergonzados são todos os que abandonam a Deus, em ruína terminam todos os que lhe abandonam a Deus, todos os que querem apoiar-se em outra coisa e deixam de depender de Ele, terminam mal. Não comete o erro de Israel, não comete o erro del pueblo del passado. Eles nos deixaram a enseñanza para que não cometamos o erro de eles. Não quite sua vida del altar, nunca quite sua vida de esta roca, porque é de aqui que você recebe a força e a direção para poder vencer. Amém, gente? Aprenda a depender de Deus. Você não depende de homens, você depende de Deus. Obedeça a Deus. Quando Deus lhe hable algo, obedeça. Quando Deus lhe mande cortar, corte. Quando Deus lhe mande unir, se una. Quando Deus lhe mande avançar, avance. Quando Deus lhe mande retroceder, retroceda. Quando Deus lhe mande quedar-se quieto, quede-se quieto. Não haga nada a sua maneira. Não queira santificar as coisas que para Deus não são santas. Não queira que se haga bendecido o que para Deus não é bendecido. Não queira fingir ou simular ou querer mentir, porque em Deus não há corrupção, em Deus não há maldade. Ele sabe o melhor caminho. Deixe que Deus lhe guie.
No seguir por su corazón, no seguir por lo que dicen las personas, déjese guiar por Dios, aun cuando Dios hable algo que va de encontro a su voluntad. Él sabe cuál es el mejor camino para usted. Él sabe lo que es lo mejor para usted. Dios quiere que usted confíe en Él. Confía en Él. Salmos 34 dice: entregue tu camino al Señor, confía en Él, y todo lo demás Él hará por ti. Pero entrega, suelta, deja de estar dividido. Deja de estar dividido, deja de creer en horóscopo, deja de limpiarse con huevos, deja de hacer brujerías, hechicerías, simpatías, deja de estar creyendo en los colores, en los números, deja de creer en signo, deja de prender vela, deja de poner ruda en sus oídos, deja de mentir, abandona todo lo que no le agrada a Dios, y Él sea su roca, en Él usted se va a apoyar, y Él le va a respaldar, y usted va a vencer sus batallas, y Él le va a dar una vida eterna. Amén, gente.